Nosotros empezamos en CX44 Radio Panamericana, que estaba en 18 y Río Branco. Radio Panamericana. Ahí empezamos, el gerente era Nacho Suárez. Y Nacho era un tipo que nos apreciaba mucho, pero dice, mira, tengo órdenes de arriba, tengo que bajarles el programa. Nosotros le pedimos explicaciones. ¿Por qué? Porque es demasiado bueno. ¿Sabes que te digan que la radio no admite cuando tiene demasiado nivel un programa? Porque ahí... Mira que sigue eso, sí, esa sí. Política sigue. Sí. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, en la década del 70 Claro. fue CX44 Radio Panamericana. Sí. Ignacio Suárez hacía la cofradía de la luna, era Sí, un programa con música, pero él leía poesías y... Sí. Lo estuvo haciendo hace poco en la 30 y debe haber sido bastante peligroso porque se lo levantaron. Sí, me llamó para hacerme Sí. varias entrevistas. Sí, bueno, muy buen programa. Sí. Claro. Y se llamaba Eco Contemporáneo por razón de que yo saqué el nombre, yo lo bauticé Eco Contemporáneo, saqué el nombre de dos cosas. Una era una revista argentina que dirigía Greenberg, que se llamaba Eco Contemporáneo. Y otra era Humberto Eco, semiólogo y escritor. Y bueno, yo leía mucho y era suscriptor de la revista, entonces le tomé el nombre. Pero la cosa es así, es que después, cuando nos mudamos, en el 70 era esto, en los 70 hicimos este programa, después en los 80 nos mudamos a Radio Centenario. Y en Radio Centenario, Macunaíma había puesto un programa que se llamaba Eco Contemporáneo. Entonces nos dio tanta bronca que nosotros, cuando empezamos el Eco Contemporáneo, lo que era Eco Contemporáneo, le pusimos a nuestro programa un programa sin nombre. Ah, de ahí viene. Porque Macunaíma nos había afanado el nombre directamente, capitalizando todo el prestigio que tenía el programa anteriormente. Entonces, bueno, nosotros estábamos conviviendo ahí, los dos programas, entonces el nuestro le habíamos puesto un programa sin nombre. Un programa sin nombre, claro. Eso fue en los 80. Y en el 90 pasamos al Dorado, que ahí empezamos en la FM. Bueno, ahora tengo que dar paso a Alberto Restuccia, conocido actor de muchos años en el medio teatral uruguayo, que va a ser parte del espectáculo Esto es Cultura Animal, un espectáculo que se estrenó en el Teatro Tablas en el año 79, que duró varios años en cartel y un montón de representaciones, y nos va a hacer un fragmento de eso. Escribir sobre uno mismo es un poco incómodo. Yo por eso generalmente prefiero escribir sobre una mesa. Pero en fin, voy a hacer una excepción y les voy a contar la historia de mi vida. Niño aún, porque yo soy aún por parte de padre, tengo entendido que nací. Fue un parto feliz. Yo llegué tarde, pero llegué. Me daba no sé qué no acompañar a la mamá en esas circunstancias. Bueno, y aquí estoy. Doctor, los forceps, dicen que dijo la enfermera. Sí, ¿qué pasa con los forceps? Se los dejó en la criatura. No es así, dicen que contestó el médico, sin sacarme los ojos de encima, cosa que mi familia no hubiese permitido porque mis ojos eran míos, ¿no? Que embromar. En fin, el hecho que nací, costumbre muy generalizada desde entonces, como se ha venido notando por la polución y la superpoblación, hasta el extremo de presenciar yo mismo en un reciente viaje por Arabia, multitudes enteras gritando, la vida por nacer, la vida por nacer. Nacer es todo lo que pedían. A pesar de que yo les decía, pero no sean bobos, si ustedes ya han nacido, pero ellos nada. La voracidad social hoy en día no tiene límites, realmente. ¿Qué se escuchaba en tu casa? Jazz, mucho jazz. Mi padre y mi madre, incluso, bueno, a mí me mandaron a un colegio inglés, el Richard Anderson, colegio bilingüe, que en ese entonces era el colegio más caro. O sea, tuve una muy buena formación elitista, de la cual yo, bueno, al principio renegué, como renegué de la primaria que hice en un colegio católico. No fue el único, hubo varios que fueron ahí después católico, me hice anticlerical totalmente, ¿no? Porque ellos obtienen lo contrario de lo que quieren. Ellos quieren ganar adeptos y obtienen lo contrario. Mis primeros años fueron ideales para forjar el rebelde que hay en mí, porque, yo siempre fui un incomprendido. Tal vez por aquello de que no sabía hablar, cosa que aprendí a los 3 años, luego de los cuales pasé a ser un comprendido. Después de los cuales entonces, ya pasado el tiempo, llegué incluso a ser un aprendido, aprehendido. Tenía 18 años cuando me pasó esto por culpa de una denuncia.
La denuncia la hizo el dueño de la panadería Los Dos Bulevares, que me sorprendió con las manos en la masa, en el sentido literal de la palabra. Ustedes saben que fui juzgado por este hecho, y yo mismo asumí mi defensa. Todavía se comenta en los tribunales mi brillante alegato. Señor juez, el infrascripto soy yo, pero ustedes llámeme cripto, o criptito, como me dicen en casa. Se me acusa de qué, no de incitar a las masas como un demagogo, sino de ser incitado por estas, y de haber sucumbido a la tentación. Lo de la masa es lo de menos, me interrumpió el fiscal. Mucho más serio lo de la caja. ¿Caja?, dije yo asombrado. Sí, caja. Ah, la caja. Sí, bueno, estaba buscando una servilleta, pero... Bueno, en fin, no nos salgamos del tema. Mire, la cosa empezó así. Yo estaba parado en 18 de julio y Río Branco, discutiendo con un amigo sobre un artículo mío muy sesudo que yo había publicado, que se llamaba ¿Fue realmente Ringo Bonavena el inspirador de El Principito? La discusión había empezado hace rato, usted sabe cómo son las cosas, palabra va, palabra viene, hasta que sucedió lo inevitable. Una esdrújula mía chocó contra una grave de él, fue espantoso. El suelo se llenó de letras. La H, más muda que en los tiempos de la dictadura. Agonizaba ahí en silencio, pobrecita. La O, partida en dos, decía U. Un diptongo había quedado totalmente destruido, en fin, una verdadera tragedia para las letras. Como si se hubiese muerto algún famoso escritor latinoamericano, no sé, García Márquez o el mismísimo Gutenberg, atrapado por su propia obra. Un error de imprenta. Mi padre me llevaba a ver a Nacional a la tribuna olímpica desde chiquito. Y bueno, y yo, viste, te haces del cuadro de tu padre. Sí. Pero después, por un hecho muy grave en la dictadura, un dirigente de Nacional mandó preso a mi viejo. Uno de nombre... Cambón. Cambón, Sí. sí. Lo mandó preso y estuvo preso en la cárcel central y estaba preso con el general Sereni. Sereni era hincha de Nacional a muerte, pero a Sereni, por ser militar, no lo dejaban tener una radio portátil, una espica. A mi padre sí lo dejaban. Entonces, en el recreo, se comunicaban por señas. ¿Cuánto va Nacional? Mi padre le respondía. Su padre era, bueno, por lo que dicen, escucha de música, pero no estaba relacionado con la cultura, don Miguel Restuccia, ¿no? No, él era rematador público. Exacto. Y además era gerente del directorio de Antel UTE. Incluso, bueno, cuando salió electo por primera vez presidente nacional, él era un tipo de la olímpica. Él nunca iba a la mesa, nunca iba al palco, no era... ¿Y él no había tenido actividad dirigencial antes de eso? ¿Deportiva? Deportiva. No, después fue presidente nacional, fue presidente de CAFO, mil cosas, pero... No, él era un simple hincha y a esas elecciones que ganó por primera vez mi viejo, se presentó Wilson Ferreira Aldunate y se presentó Jorge Valle. Y a los dos los fueron a buscar y dijeron, che, retiren la candidatura porque miren que va a ganar Restuccia. Y los dos retiraron la candidatura. Después yo, bueno, iba a la casa de Wilson Ferreira en Carrasco a tomar el café con leche, porque vivíamos en el mismo barrio. Pero él pagó un precio, ¿no? Él pagó un precio por su, digamos... Perdió todo su patrimonio. No, pero no estoy hablando de eso, digo, metiéndose en el mundo del fútbol con Tigres, ¿no? Con Cataldis, con todos esos. Sin embargo, eran muy amigos con Cataldis, porque los dos eran del Partido Colorado. Mi padre era del Partido Colorado. Mi abuelo fue diputado colorado. Y como, yo soy de izquierda, era la oveja negra. La oveja negra. Mi viejo y Cataldi eran re amigos. Los que se pelean son los giles de la tribuna, pero los dirigentes son amigos. No le conviene pelearse tampoco, además. Mi padre fue presidente 3 periodos enteros y dejó de ser presidente porque fue preso. Sí, seguía. Era campeón de nuevo. Sí, fue campeón de todo. Lo que él llamaba un septenio, en lugar de quinquenio, un septenio, 7 años. 16 clásicos seguidos ganando la Peñarol. Después se ganó la Libertadores, la Copa del Mundo, ganó la Interamericana, se ganó todo esos años. Pero en fin, errar es humano. Y perdonar es divino, divino, divino. Como decía mi primo que era decorador de interiores. Aquel primo cuya moralidad de dudosa no tenía nada sino más bien lo contrario. Casi diría que era absolutamente definida. Hasta esa vez, el primer día que hizo su servicio militar, porque él había nacido en Buenos Aires, y en la República Argentina tienen que hacer todos el servicio militar, y entonces el primer día nomás que entró, acusó al cabo de grosero, cosa que produjo un cierto estupor en el cabo, porque
dada la idiosincrasia particular de ese cabo, un hombre susceptible al extremo. Tengo entendido que bajo su tosco físico escondía un alma evidentemente sensitiva, porque se quedó después un buen rato callado, mirando hacia abajo, empuñando la pala con que le había partido la cabeza a mi primo, e inspirado tal vez en la oportuna frase, partir es morir un poco. Bueno, yo estaba en el juicio, como les estaba contando. Me quedé callado un rato para ver qué impresión producían mis palabras y después proseguí. Señor juez, pido la absolución total sin que el proceso afecte el buen nombre y el honor del señor fiscal. ¿Cómo, señor? Perdón, pero ¿qué está diciendo? Sí, señor juez, el fiscal es totalmente inocente. Él no estaba conmigo el día del hecho, más aún ni siquiera me conocía. Pero escuche qué disparate está diciendo. No, señor juez, no admito ninguna interrupción. El fiscal es un probo funcionario, es un buen padre de familia, es un hombre íntegro, intachable, que lleva con dignidad el cargo que la sociedad le ha confiado. Y es por eso que yo pido a este tribunal la inmediata libertad del señor fiscal. Triunfé. Ese mismo día el fiscal estaba en la calle. Yo no lo pude ver porque me demoré un poco, me dejaron un poco demorado, unos cuantos años, y cuando yo salí el fiscal ya no estaba en la calle. Desde entonces somos íntimos con el fiscal. Nunca ha habido ni un sí ni un no entre nosotros. Y ahora que estoy pensando, tampoco hubo un bueno, o un tal vez, o un helicóptero, o un zapallito, o un cómo te va, o un che, con mi hermana no te metas, o en fin, o un ladrillo, o un mirá vos, o un pequeño vigía lombardo, porque nunca más nos vimos con el fiscal. ¿Y la radio en qué momento entra en tu vida? Y fíjate que no había televisión, yo era escucha de radio, de todo. Sí. Mi vocación ha sido el teatro, porque yo escuchaba teatro a Paquito Busto desde el Teatro 18 de Julio. Escuchaba desde chico la radio. Luis es un tipo que ha grabado los mejores músicos del país, a Rada, a Jaime Rosa, a Fernando Cabrera, todos. Y después tuvo que cerrar el estudio de grabación, porque ahora todo el mundo graba en internet, ¿no? En la casa. Sí. Y Luis, yo le digo ingeniero de sonido, porque digo, no me gusta que te digan sonidista, porque vos realmente tipo daba clases en la ORT, un académico de ese tema. Y Luis, bueno, es mi hermano menor, tiene 10 años menos que yo. ¿10 años menos? 10 años menos que yo. Yo pensaba que eran más o menos generacionales. No, digo del casi. Yo tengo otro hermano en el medio que vive en Buenos Aires, Eduardo. Y bueno, Luis siempre me ha dicho que yo era su maestro de música. Me lo ha escrito, me lo ha dicho, me ha regalado discos con esa dedicatoria a mi maestro de música, porque es mi hermano menor. Entonces yo un poco nosotros íbamos a hacer el programa al principio, yo llevaba los textos y Luis llevaba la música, pero yo también llevaba determinada música. Incluso llevaba el primer disco de Jaime Ross, el Candombe 31, ese primer disco, yo lo contacté con Jaime Ross y después él fue el ingeniero de sonido de Jaime Ross, como de mi primo, que es el percusionista, el baterista de Gustavo Echenique. Echenique. Sí. Después de eso mi vida transcurrió prácticamente entre algodones, debido a una otitis que me obligó a llevar un algodón en cada oído por un buen tiempo. Esto gravitó bastante mi educación realmente, ¿no? Porque tuve que pronunciar la palabra ¿qué? Un número excesivo de veces para mí. Tomé verdadera aversión por dicha palabra, al punto de no usarla más. El otro día precisamente entré en un bar y le dije al mozo, tráigame un especial de jamón y eso. ¿Qué? Me dijo el mozo. No diga esa palabra, le dije histérico. No puedo soportarla. Mi mujer estaba conmigo, conoce mi problema, me decía, calmate, herido, calmate. Pero yo estaba fuera de mí y como hacía mucho frío me volví a entrar. Acá entre nosotros, una vez adentro no me parecí gran cosa yo mismo. Pero bien decía mi abuelo, vale más mí en mano que Mississippi volando. ¿De qué se ríen? Nunca supimos bien qué quería decir con esto mi abuelo realmente. Aunque yo sospecho a veces que no quería decir nada. Porque el pobre no era muy despierto, que digamos. Tanto que dio 3 veces el ingreso a primer grado sin mayor resultado. Y a jardinera también. Se quedó en ese preescolar ahí. Años más tarde fue expulsado por comerse las tizas, los forros de los cuadernos. A veces también uno que otro sacapunta.
tengo por ahí una carta de Jaime Ross que iba a escuchar en el estudio mi programa de Eco Contemporáneo. Y las cosas que dice Jaime, dice, yo nunca escuché un programa de radio así que sea como una película. Entre los textos y la música, dice Jaime, era como una película. Dice, yo apagaba la luz, me tiraba a escuchar el programa y dice, ahora vengo a verlo, venía al estudio ahí. Pero no era el único, ¿no? Iba gente a verlo. Sí, iba gente. O sea que paralelamente ustedes estaban haciendo algo que había empezado a ser Dolina en la Argentina. Sí, yo incluso llegué a hacer en teatro un espectáculo que se llamaba La revancha será temible, parafraseando a Dolina. Claro. Glosar textos y de una manera surrealista, que empezaban de una manera y después se iban a donde fuera. Mi abuelo siempre llevó con gran sabiduría su ignorancia, justificándola a veces con frases como esta. Yo lo que sé es que Sócrates no sabía nada. Abuelito, ¿qué horas son? Le decía yo para cambiar de tema. Para comerte mejor, me contestaba. Mostrando una vez más que con él el diálogo era absolutamente imposible. Cuando ya estuvo viejo, escribió sus memorias, firmando con el curioso seudónimo de Amnésico. Tuvieron gran difusión sus memorias, debido seguramente a que, salvo la tapa, todo el resto del libro estaba en blanco. Y la gente lo compraba creyendo que era un cuaderno. De ahí se hicieron famosos los cuadernos amnésicos. Para los pobres no hay justicia, solía decir mi abuelo. Un oportuno accidente hizo pasar a mi abuelo a mejor vida, dejándolo viudo. Viudo y heredero de la fortuna de mi abuela. Y dicho sea de paso, fue precisamente un mal paso que dio la pobre abuela al bajar por la escalera lo que precipitó los acontecimientos. Murió en su ley, o mejor dicho, en la ley de Newton, que dice, todo enfermo de gravedad es aquel que se muere de gravedad al llegar al suelo. Ustedes saben que mi abuelo se negó a arreglar el escalón, alegando que tal vez se casara en segundas nupcias. Y tuvo razón porque un día me habló por teléfono y me dijo, estoy de nupcias. Querrás decir de novio, le dije. Sí, de novio. ¿Con quién? Con una vieja llena de plata. Muy vieja. Y podría ser mi madre. ¿No será? Le dije. No sé, no creo, me contestó, pero ya la duda había sido sembrada. Y al día siguiente parece que le dijo a boca de jarro a su mujer, mamá. Y ella contestó, ¿qué? Descubriéndose entonces que la mujer era sorda, nada más. Yo conocía de antes a Jaime porque me mandaba cassettes enteros por Defensor Sporting. Resultó que cuando mi viejo estuvo preso, yo dije, nunca más soy ni partidario, ni simpatizante, ni socio, ni de Nacional ni de Peñarol, de los cuadros así llamados grandes. Y bueno, ahí me hice hincha de Defensor. Sí, me hice hincha de Defensor Sporting porque me llamó Jaime para grabar el primer videoclip de Cometa de la Farola, que es un himno no oficial de Defensor. Sí. Y ahí, bueno, nos hemos encontrado con Jaime muchas veces en el Francini, viendo la viola. Bueno, contarles a ustedes que yo fui un alumno brillante en la escuela sería faltar a la verdad, ¿no? Nunca lo fui, incluso tengo entendido que soy el único caso registrado en que un alumno haya quedado laico en un colegio libre. No, tal vez fue libre en un colegio laico, no recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es a la maestra de mis primeras letras. Me enseñó hasta la E. Con ella mantenía sugestivos diálogos como este, por ejemplo. ¿Y tú, niño, qué vas a hacer cuando seas grande? Dios. Yo siempre contestaba sin vacilar, así. ¿Pero cómo, niño? ¿Cómo Dios? Sí, Dios. Estudio de noche. Ahora voy por los milagros. ¿Milagros? Balbuceó la docente. Sí, milagros. Anoche aprendí la multiplicación de los panes. Ya me sé la tabla del pan. Pan por 1, pan. Pan por 2, pan. Pan por 3, pan. Pan por 4, pan por 4. Entonces ella levantó la regla y golpeó con energía la tapa de mi pupitre. Pan. No me sople, le dije. Pero ya era tarde, la frustración se había apoderado de mí, por lo que abandoné a esa temprana edad el estudio de una profesión tan lucrativa como bien remunerada.
¿Me permitís ese sobre que vos llegás ahí? ¿Este? Sí, esta es una carta de Jaime Ross. Dice, eco contemporáneo, señores Alberto y Luis Restucci. Esto es historia pura, ¿no? Porque imagínate que el tipo escribe una carta a máquina, señores Restucci, y bueno, dice cosas impresionantes. Volví a sentarme en mi pupitre mientras la voz de mi maestra resonaba sobre nuestras cabezas. Y ahora, niños, una composición. ¡Sas! De nuevo la vaca, pensaba yo. Pero no, esta vez el tema era libre, porque estábamos en democracia. Por lo que me vi abocado a aquella pequeña joyita literaria que yo mismo intitulé Un Cristóbal llamado Colón. Había escrito así, mi composición. Colón nació de un huevo puesto por un cardador de lana, no se sabe si pobre pero honrado o pobre por honrado, pero lo que sí se sabe es que no era en absoluto gente como nosotros. Niño aún se lanzó a la práctica de placeres desenfrenados, encontrándoselo más de una vez ya de madrugada, allá en un viejo almacén del Parque Rodó o del Paseo Sin Nombre en Buenos Aires, repitiendo obstinadamente, ustedes ya van a ver lo que se viene en este país. Yo no digo nada, pero ustedes ya van a ver lo que se viene. Cosa que provocaba enorme hilaridad entre los rústicos vecinos que no entendían de qué se trataba. Al cumplir 18 años, Colón escribió en una pared, Colón cumple. Ante el beneplácito de más de un resentido social de esos que nunca faltan, que escribió a su vez, Isabel dignifica. Por lo cual fue Colón encarcelado y juzgado más tarde por el mismísimo rey que al dictar sentencia empezó con estas palabras. Soy Franco, frase que se siguió repitiendo en España durante mucho tiempo. A los 22 años Colón se hizo corredor de bolsa, ganando bastante dinero porque las carreras de embolsados eran un deporte popular en esa época. Y fue precisamente practicando dicho deporte como tomó contacto por primera vez con la tierra al caer de bruces sobre Elia. Ajá, parece que llamó, porque Colón era muy... Ajá, bien enfatizado. Así que esta tierra no es tan plana como se dice. ¿Qué es entonces redonda?, le preguntó un rústico del lugar para mofarse de él. A lo que Colón le contestó, sí, es redonda, achatada en los polos, con un diámetro de 40.000 kilómetros, 5 continentes y living comedor. La ingeniosa salida provocó la risa de los lugareños, y como uno de ellos no pudo menos que exclamar, Perón, Perón, qué grande sos. ¿Cómo Perón? ¿Cómo Perón? Yo no soy Perón, yo soy Colón, dijo Colón. ¿Entienden? Colón, con C de cruz. A los 22 años, Colón continuaba con su vida licenciosa, siendo común verlo salir con mujerzuelas de la peor calaña que se pueda imaginar. Por lo cual un día un santo abad le dijo, Cristóbal, te he visto con fulana y con mengana, y yo a usted con sotana, contestó. Dime, hijo, le dijo el buen abad, ¿por qué no tratas de cambiar de vida? ¿Por qué no te metes en la marina? ¿Navegar? Es medio chato, contestó Colón. No nos olvidemos que en esa época la gente creía que la tierra era chata. Nada es chato, hijo, si uno pone un poco de amor, le dijo el abad. En eso tiene razón, dijo Colón. Vio a la menor de las González tan chata que era y ahora es otra. Era muy libertino este tipo. Si quieres le hablo a la reina, dijo el abad, que era medio raro. Y bueno, dijo Colón, pídale un puestito. Almirante podría ser, pero que no sea full time, ¿eh? Y ustedes saben que lo nombraron almirante Colón, si tendría. Entonces Colón reclutó su tripulación del puerto de Palos, pero algunos dicen que no fue de Palos, sino a Palos. Y Colón, al mando de 3 carabelas, se hizo a la mar. Por Colón, cualquier cosa agarraba. Y el 12 de octubre de 1492, mientras festejaban el Día de la Raza, uno de los marineros, se llamaba Rodrigo de Tierra, gritó, Triana, era América nomás. Y aquí estamos nosotros.